Padre Todopoderoso, invocamos tu nombre ahora para pedirte inspiración divina de lo alto del cielo, porque vamos a hablar de tus instrucciones, de tu Torá, Padre Celestial. Como cada Shabbat anhelamos lo que tú nos vas a enseñar, Padre Celestial. Así que en esta oportunidad le pedimos que usted nos una a todos en un solo espíritu, que ponga palabras apropiadas y adecuadas en mis labios para que esto sea para instrucción y crecimiento de la comunidad, para la gloria suya y también para el crecimiento personal, Padre Celestial. Así que invocamos su nombre, su ayuda ahora, y que todo lo que se haga sea para la gloria de su santísimo nombre. Amén. Hermanos, en esta oportunidad corresponde esta semana hablar de la parashá, el capítulo número 6, que se llama Toldot, también Toledot, que está ahí en Génesis, en el Bereshit 25:19 al 28:9. Y esto significa más o menos como generación o las generaciones, los descendientes, la historia. También se puede entender como la memoria o la crónica de algo. Entonces quedamos la semana pasada en la muerte de Sará, ¿no es cierto? Y cuando Abraham manda a buscar una esposa para su hijo Isaac. Acá me voy a tomar en el capítulo 25, versículo 20 de Bereshit, donde dice que tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer, porque era estéril. Y el Eterno lo escuchó y Ribca por fin pudo concebir. Esta situación de esterilidad, hermano, en las escrituras afecta a muchas mujeres de las matriarcas, ¿no es cierto?, en el pasado y durante muchas veces se presentan. Tenemos el caso, ¿no es cierto?, de Abraham y Sará. Ellos esperaron 70 años prácticamente para que concibieran un hijo, o sea, toda una vida. Y sus oraciones fueron respondidas y las promesas que el Padre le había dado a Abraham se cumplieron. En el caso de Isaac y Ribca son 20 años antes de lograr tener un hijo. 20 años. Es decir, muchas veces nosotros hacemos nuestras peticiones al Padre cuando pasa un par de semanas y no vemos respuesta, como que nos deprimimos un poco y creemos que nuestros ruegos no están siendo escuchados y a veces nos frustramos. Pero acá estamos hablando de 20 años en que tanto Isaac como Ribca, su esposa, oraban para que pudieran ellos concebir un hijo. También está el caso, por ejemplo, de Rachel, que en el futuro, después más adelante, ¿no es cierto?, también tuvo 14 años para poder concebir y tener hijos. Está la Hannah, la madre del profeta Shemuel, que según nos cuentan los sabios de Israel, estuvo esperando 19 años para poder tener un hijo, y que rogaba y rogaba y rogaba y no había respuesta hasta que el profeta le dijo: el próximo año concebirá, pero fueron muchos años. Pero el caso más emblemático en estos casos es el de Noah, que lo vimos en Parashá anterior, donde él estuvo 400 años esperando para tener un hijo. A la edad de 500 años vino el diluvio y los hijos tenían 100 años, o sea, 400 años esperando para tener hijos. Es decir, este asunto de la esterilidad en las matriarcas, en las personas que están cerca del Eterno, no es extraño, suele ocurrir. Incluso hay un midrash que dice que Ribca ni siquiera tenía dentro de su cuerpo el sistema reproductivo de las mujeres. No tenía trompa, nada de eso que hace y cause que se produzca la concepción y el embarazo. A ese nivel de limitación estaba. Sin embargo, 20 años de oración lograron hacer un
milagro, es decir, prácticamente diseñar un aparato completo dentro del cuerpo de esa mujer para que pudiera ahí acogerse en definitiva lo que resultaron ser un par de mellizos más adelante. Y oró Isaac al Eterno en favor de su mujer. En este contexto encontramos que Isaac oró, ¿no es cierto?, porque también conocía la profecía de que la descendencia de ellos era la que tenía las promesas del Padre. Por lo tanto, él creía en eso y por lo tanto había que orar, había que hacer la parte que le corresponde a las personas. El Eterno hace promesas, el Eterno entrega instrucciones, pero hay una parte que le compete a las personas, que eso se cumpla, y para eso hay que entregarse en sus manos. Isaac oró fervientemente. Isaac oró sin cesar también. Estaba intercediendo por su amada esposa, ¿no es cierto? Que es lo que debemos hacer todos nosotros. Orar siempre en el matrimonio, el esposo por la esposa por el esposo, por los hijos por los padres. Es decir, tiene que haber constantemente una cultura de plegaria y rezos habituales, ¿no es cierto?, más allá de los que son comunes, el rezo de la mañana, de la tarde, ¿no es cierto? Hay muchos motivos por los cuales está luchando. Y esta familia, ¿no es cierto?, Rivka con Isaac, estaban conscientes de que ellos eran los continuadores de las promesas que el Eterno le había dado a Abraham. Entonces, eso es muy importante. Y dice así que durante el embarazo, estos niños, los hijos, luchaban dentro de su vientre. ¿Ah? Entonces, fue un embarazo muy, de alguna manera, tormentoso, muy doloroso, muy complicado para la salud y el bienestar de esta mujer, de Rivka. Entonces, no fue un embarazo placentero o tranquilo, fue muy complicado. Tanto eran los dolores que ella se preguntaba, bueno, ¿para qué habíamos pedido un hijo si se transformó la bendición en un tormento? Y hay un midrash, ¿no es cierto?, que dice que fue a consultar al Eterno y que le dieron la respuesta divina al respecto, y el Eterno le contestó que dentro de ella, en esos dos hijos, había dos naciones en su interior, en su seno, que dos pueblos, ¿no es cierto?, se dividirían de sus entrañas. Un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. Estas dos naciones jugarían un papel muy importante en la historia y especialmente durante los últimos tiempos en relación con la venida de nuestro Mesías. Jacob es el padre de Israel y Esaú es el padre de Edom y el Imperio Romano, que es de donde nace posteriormente el cristianismo. Siempre había tensión entre estos dos hermanos. Uno estaría sobre el otro, luego se daría vuelta a eso, pero era una constante en el tiempo. El conflicto de los muchachos siempre estuvo presente. Por ejemplo, en este caso, Isaac tenía especial preferencia por Esaú y Rivka prefería a Jacob. ¿No es cierto? Cuando nacen estos niños, de manera bastante tormentosa para su madre, nace primero Esaú. Dice la escritura que era un niño muy robusto, muy desarrollado, que venía, ¿no es cierto?, era muy velludo y que tenía el color rojizo como cobre, así. Se fija, era muy llamativo. Hay un midrash que dice que incluso estaba bastante desarrollado con dientes. No sé si será cierto eso, pero era un niño diferente. En cambio, Jacob ha sido tomado del talón de su hermano mayor y él ya tenía características de un niño un poco más normal. Entonces los niños crecieron y a pesar de ser mellizos, eran muy diferentes físicamente y posteriormente nos vamos a dar cuenta que también en su forma de vivir, en su forma de enfrentarse a la vida, también fueron
muy diferente. Esaú creció muy fuerte y a él le gustaba dedicarse a hacer actividades fuera de la casa. Le gustaba salir, recorrer el campo y la cacería, cosa que deleitaba a su padre con eso. Era un hombre muy valiente, porque en esa época, y yo creo que todavía en esa zona donde ellos vivían, era un lugar donde habitaban mucha fauna salvaje. En esa época, incluso en Europa, existían leones, hienas, osos, lobos, es decir, chacales. Es decir, era un lugar para salir solo al campo, se corrían muchos riesgos. Sin embargo, él era capaz de salir y disfrutaba de este hábito que él tenía de cazar animales. En circunstancias de que en su casa, sus padres y su abuelo tenían enorme cantidad de ganado doméstico. Abraham tenía mucho ganado, muchos animales, que heredó gran parte de eso a su hijo Isaac, y Isaac también los multiplicó más. Es decir, no había una necesidad imperiosa de tener que salir a cazar como para proveerse el alimento. El alimento abundaba en la casa, a pesar de que hay unos periodos ahí de escasez, ¿no es cierto?, pero esos fueron hechos muy puntuales, pero en general en la casa de Isaac había alimento y no se justificaba salir a cazar animales para alimentarse. Toda vez que un animal cazado en el campo, con flecha, tampoco cumple con el ritual de la comida kosher. Por lo tanto, era un hombre que de alguna manera era libre, valiente, sagaz, era un cazador que perseguía a sus presas, que las acosaba, les hacía trampa, las engañaba y luego las mataba. Eso a él le causaba mucha diversión y mucho divertimento, y su papá estaba muy feliz por eso con él. En cambio, el hermano mellizo de él, Jacob, que era mucho más retraído, mucho más tímido, y que estaba viviendo con su madre en su tienda. Esa tienda donde vivía Rivka era la tienda que había sido a su vez de su abuela Sara, porque cuando Rivka llega y la traen, ¿no es cierto?, como la novia y la prometida de Isaac, dice que Isaac la tomó y la cobijó en la tienda que había sido de su madre. Por lo tanto, era un lugar que contenía un elemento espiritual importante. La figura, esto de estar dentro de las tiendas, de alguna manera simboliza que él estaba en el estudio de la Torá, porque la madre de los hijos, ¿no es cierto?, en Torá son los que educan a los jóvenes en este conocimiento primario. La madre debe enseñar a sus hijos los primeros pasos de la Torá. Y en aquella época existía una academia, según cuentan los sabios y los midrash, que tenían Shem y Eber, y ahí es donde también estudiaba Jacob. Por lo tanto, Jacob mostró una inclinación al estudio de la Torá, al apego con su madre y a la búsqueda de estas cosas que son más bien espirituales, sin necesidad de tener que demostrar que era valiente o fuerte o que era capaz de salir al campo solo y enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. No, él era un hombre retraído, tímido, estudioso de la Torá, y empezó a tener una comprensión mayor de estos temas. Una familia que no era no muy numerosa, pero que seguramente se comentaban las historias, ¿no es cierto?, de Noah, de todos los eventos del diluvio, luego las historias de su abuelo, Abraham, cómo salió de la tierra de Ur, ¿no es cierto?, ya del país de los caldeos, todas las pruebas que tuvo que pasar y cómo el Eterno lo pudo bendecir. Y lo más importante, las promesas que el Eterno le había dado a Abraham, se las comentaba a su hijo Isaac, y su hijo Isaac también a su vez se las traspasaba a su hijo Jacob y a Esaú. Pero era Jacob el que ponía más atención y como que se inclinaba un poco más para creer y aceptar todas estas instrucciones. Entonces, vemos que aquí
hay una tendencia y una inclinación hacia una forma y un estilo de vida. Jacob prestaba atención a las instrucciones de su madre respecto a las promesas que su abuelo Abraham había dado. Por lo tanto, estos jóvenes, más que hijos de Isaac, eran descendientes prácticamente de Abraham, y que a través de estos niños todas esas promesas iban a continuar, porque las promesas decían que todas las naciones de la Tierra iban a ser bendecidas a través de su descendencia. Por lo tanto, de alguna manera, Jacob entendía eso y veía que su hermano, la verdad, no le prestaba mucha atención a estos temas, no le interesaban, no le importaban. Hay una oportunidad acá que dice que Jacob estaba preparando un alimento, un guiso de lentejas, que según la tradición de los sabios de Israel es un alimento que se come durante los funerales de alguien. Entonces esto lo vinculan un poco con que ellos venían llegando de los funerales de Abraham, y este joven llegó y preparó las lentejas, que eran los alimentos que supuestamente se preparan durante los duelos de las personas por el fallecimiento de alguien. Entonces Esaú venía del campo cansado, seguramente agotado y con hambre. Entonces le pidió a su hermano que le convidara un poco de esa comida que estaba haciendo para saciar su apetito. Entonces Jacob, que tenía conocimiento de las promesas del Padre Todopoderoso dadas a Abraham, de lo que le había comentado y lo que había aprendido en la academia de Shem y Eber, sabía que había que tener ciertas condiciones y algunos requisitos para ser continuadores de esto. Por lo tanto, de alguna manera él tenía interés en la primogenitura. Él quería tomar eso. Y esta era la oportunidad en que podía negociar con su hermano un plato de comida a cambio de la primogenitura. Es decir, él, que era el segundo hijo de la familia, iba a alcanzar el nivel de ser el primero. Entonces Saúl le pregunta, bueno, ¿pero qué es la primogenitura? ¿Para qué sirve? Bueno, le contesta Jacob, la primogenitura es un derecho que conlleva muchas responsabilidades, y que si uno no está a la altura de eso, incluso le puede costar la vida. O sea, de alguna manera le hizo un argumento poco feliz como para desanimarlo un poco. Entonces Saúl dijo, bueno, ¿para qué le sirve eso si igual me voy a morir? Así que prefirió comerse el plato de comida, y con su hermano negociaron. Entonces pasa la primogenitura a poder de Jacob. Entonces, para que podamos entender un poquito qué es esto de la primogenitura, vamos a leer, por ejemplo, lo que dice un diccionario bíblico respecto a la primogenitura. Dice así: el derecho de primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de la familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y las prerrogativas de su padre. Venía a ser el jefe de la familia, incluso podía llegar a ser jefe de la tribu. Heredaba asimismo una porción doble de los bienes de la herencia del padre. Derecho que estaba garantizado al hijo primogénito. E incluso esto, si había una segunda esposa preferida, pero si el hijo era de la mujer no preferida, era el primogénito. Así que el hito, por ejemplo, del primogénito, que lo tiene también nuestro Mesías Jesús, él es el primogénito de todo. Es decir, la primogenitura es un título, es un derecho que da muchas ventajas y privilegios para el que lo sabe llevar. En la sociedad israelita, dice otro diccionario, el primogénito de una familia era considerado de una manera muy especial, confiriéndosele ciertos privilegios en la vida social, especialmente en materia hereditaria. Por ejemplo, ¿qué fue lo que dijo Jacob de Rubén? Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. En términos religiosos, el primogénito pertenecía a Dios. Era como
lo primero que un padre podía ofrendarle a Dios era el primogénito, en memoria de lo que el Señor había hecho cuando mató a los primogénitos en Egipto y dejó vivo a todos los israelitas. También el primer hijo, el primogénito se le llama el que abre la matriz, el primer hijo que nace de una mujer, ¿no es cierto? El que abre matriz, dando a entender que se trata del primer fruto o resultado de la gestión creadora de un hombre y una mujer. El padre estaba obligado a reconocer a su primer hijo como su principal heredero, dándole una doble porción de su patrimonio. Por lo tanto, era, desde el punto de vista económico, era muy importante ser el primogénito, porque a la hora que el padre fallecía, yo me quedaba con la mitad de los bienes. Si hubieran los hijos que hubieran, el primogénito tenía doble porción, incluso más que la misma esposa. Esa demostró acá dos errores, en mi opinión, que son graves. El primero, desconocimiento de las promesas y de la Torá. Y segundo, desplicencia, porque sin ningún respeto, ni siquiera se preocupó por el valor de todas estas tradiciones que emanan de la estructura que el Eterno creó para su sociedad. El primogénito le pertenece a Dios, tanto de hombres como de animales. Son para Dios. Y esto duró mucho tiempo hasta que los hijos salieron de Egipto, los hijos de Israel, y la primogenitura ya se perdió en las familias de Israel producto de la adoración al becerro de oro en el desierto. Y ahí la primogenitura pasó a manos de los levitas, que además heredaron el sacerdocio. Por lo tanto, cayeron en esa desgracia. La primogenitura, como podemos ver acá, también entonces se puede negociar, porque a un hijo no le interesa eso y al que le importa lo toma para sí. También la primogenitura se puede perder por una mala conducta, por un mal acto, como sucedió con el hijo mayor de Jacob, Rubén, por haber cometido una falta de respeto tremenda contra su padre. Perdió la primogenitura y fue traspasada a José, a los hijos de José, ¿no es cierto? A Manasés y a Efraín, o Efraín y Manasés. Por lo tanto, es un elemento que se puede negociar. Pero volvamos a lo que estábamos hablando delante. Jacob sabía de estos temas y le daba la importancia que tenían. Para él era clave para poder ser el continuador de las promesas que el Eterno le había dado a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Tenía que tener derechos legítimos, y uno de ellos era la primogenitura. Posteriormente, y avanzando el tiempo, faltaba otro detalle muy importante en cuanto a obtener legitimidad de la herencia, y era la bendición del padre. Una cosa es negociar entre el hermano, y otra cosa es que el padre ratifique eso a través de la bendición. Porque todos los patriarcas, cuando llegaban a cierta edad, que estaban cerca de morir, bendecían a sus hijos y les traspasaban todos esos buenos deseos. Las promesas que venían de Dios se las traspasaban al primogénito. Entonces, la madre de Jacob, muy atenta a todas estas maniobras, porque ella lo había criado para que heredara todas estas cosas y le había ayudado incluso más de la cuenta, llegando a parecer un poquito tramposa, como sucede ahora con lo que les voy a contar. Que ya Isaac, cuando se sentía que su edad estaba muy avanzada, habló con su hijo Esaú para bendecirlo antes de morir. Y Esaú seguía siendo el mismo: voy a ir a cazar un animal al campo, preparártelo asadito, un guiso, para que ahí después tú me bendices. Y se fue Esaú al campo y estaba escuchando la esposa y Jacob. ¿Y qué es lo que hizo la esposa de Isaac? Como el muchacho Esaú era velludo, como pelliza, dice, muy peludo, tomó unas pieles de animal y se las puso en los brazos de Jacob, que no tenía pelos.
Y como el papá era anciano, ya no veía, se acercó a él para recibir la bendición. Pero Isaac escuchaba la voz y dijo, estos son los brazos de Esaú, pero la voz es de Jacob. Es decir, no lograron engañarlo plenamente, y sin embargo él siguió adelante con este truco y le dio todas las bendiciones a su hijo Jacob, que ahora entonces, luego de tener la primogenitura, había sido ratificado por su padre, por lo tanto en propiedad él tenía sobre sí todos los derechos adquiridos para ser el continuador de las promesas hechas a nuestro padre Abraham. Cuando vuelve Esaú y se da cuenta que su hermano le había robado las bendiciones, se enojó muchísimo e intentó matarlo. Y ahí aparece nuevamente la mamá protegiendo al hijo preferido de ella y lo mandó a la casa de su hermano para que allá viviera, se protegiera y además buscara esposa dentro de la familia. Contrariamente a lo que hacía Esaú, que se había casado con unas mujeres del país de Canaán, cosa que estaba prohibida para esa familia. Acuérdese usted que Abraham le dijo a su siervo que fuera a su familia y le trajera una esposa para su hijo, que por ningún motivo lo llevara a él por las tierras de Egipto o por Canaán, tenía que ser una hija de la familia. Y ahí llegó Ribca. En cambio, Saúl se fue con las cananeas, gente pagana y que nada tiene que ver con el pueblo de Israel en ese tiempo, con los patriarcas. En cambio, Jacob le obedece a su madre, se va donde los parientes y allá se casa con sus parientes y continúa en el linaje de la familia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos acá? Por un lado, Esaú, que es un profano, un hombre que vive de la naturaleza, violento y que no le da importancia a las cosas del Eterno. Y por otro lado tenemos a Jacob, el segundo de la familia, que se dedicaba a estudiar con su madre dentro de la carpa donde yo vivía en la tienda, había ido a la academia, negoció para conseguir la primogenitura porque esas cosas le interesaban, era lo que él quería hacer. Después, a través de artilugios y trucos, le sacó la bendición a su padre para tener derecho legítimo adquirido, y posteriormente, mucho tiempo después, ¿qué es lo que pasó en el desierto? Luchó toda una noche con el ángel del Eterno y no lo soltó hasta que lo bendijera. De hecho, ya rayaba el alba, dice la Escritura, y el ángel tuvo que desconyuntarle la cadera, el hueso de la cadera, para que lo soltara, y lo tuvo que bendecir. Por lo tanto, Jacob, con estos 3 episodios, nos demuestra de que él estaba interesado y quería ser el continuador de las promesas, y luchó, y peleó, arriesgó su vida con su hermano, peleó con el ángel. ¿Para qué? Porque él amaba estas cosas, porque se había dedicado a estudiar la Torá, se había dedicado a investigar los hechos, conocía la historia de Noé, las pruebas de su abuelo, todo lo que se relata en la vida de estos profetas, a él le gustaba, lo practicaba, lo estudiaba y lo hacía. Entonces, dentro de una misma familia tenemos un hijo que es profano y el otro que es santo. Un hijo que es rebelde, el otro que es sometido. Uno que no le interesa la Torá y las cosas de Dios, y otro que sí lucha por seguir en el convenio, en el pacto divino con el Padre Todopoderoso, y que además él sabía la responsabilidad que tenía, porque a través de esta descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, como sucedió. Y este hombre, este Jacob, un luchador, que le arrebató al ángel la bendición con sus propias manos, se le cambió el nombre, ¿no es cierto? Y se le puso el nombre de Israel, el que lucha con el Eterno y prevalece. Y a través de él se forma esta nación, este clan, que se llama Israel, y que es donde el Eterno luego pacta sus promesas, le entrega sus leyes, sus preceptos, todas sus ordenanzas,
y lo aparta del mundo como un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, la sal de la tierra, la luz del mundo, y a través de esta etnia, este pueblo, tendríamos la bendición más grande que tenemos nosotros, que es a nuestro Mesías Yeshua, definitivamente. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos que cuando Jacob negocia con Esaú ese plato de alimento, cambia la primogenitura y Jacob alimenta a su hermano. Lo alimenta, eso es profético. Porque, como dijimos delante, Esaú, que luego se llamó el pueblo de los edomitas, y de ahí nace el Imperio Romano. Dentro del Imperio Romano se desarrolla el cristianismo. O sea, el cristianismo que en muchas épocas de la historia ha sido cruelmente mala persona con los judíos. Y sin embargo, los judíos, Jacob, Israel, sigue dándole alimento a estas personas, al cristianismo. ¿Cómo, dice usted? Porque los cristianos usan la Biblia hebrea, que aunque no la entienden cabalmente, que aunque no la comprenden en su verdadera dimensión, en su verdadero contexto, sí manejan conceptos básicos. Conocen la creación, las historias del Antiguo Testamento, los profetas, ¿no es cierto? Todas estas cosas. Es decir, Esaú se sigue alimentando de ese potaje de lentejas y que lo mantiene vivo, porque ese es el alimento que nos da Jacob, ese es el alimento que Israel le da al mundo, el alimento que no perece, ¿no es cierto? Como dice Yeshua, este es mi cuerpo que vosotros se saben, el que come de él no morirá eternamente. ¿Se fija? Entonces, ese alimento es simbólico. Hasta el día de hoy, Israel alimenta a su hermano Esaú. ¿Y qué pasa después en el futuro? Cuando ya Jacob decide volver. Cuando Israel vuelve, porque vuelve él con toda su familia y toda su tribu. Todo Israel regresa a su tierra a enfrentarse con su hermano Saúl, que le haya prometido quitarle la vida. Se reconcilian, se perdonan, se abrazan. Israel y Esaú se abrazan, se besan y lloran como hermanos. Es decir, eso también es profético, hermano. Israel, al final de los tiempos, va a tener que aceptar y entender que muchas naciones, mucha gente de todo el mundo van a conocer esta verdad que está en la Torá, que ellos la han usado. Incluso el cristianismo se arroga el derecho de la primogenitura, como que el Eterno desechó a los judíos y ellos son los continuadores de las promesas. Algo totalmente erróneo, porque todas las promesas que están en la Torá son para Israel, pero con la puerta abierta para que cualquier persona de todas las naciones que quieran conocer al Elohim de Israel, tiene la puerta abierta, no hay ningún impedimento para que así lo hagan, porque Israel debe ser la bendición para todas las naciones. Tenemos a Esaú rebelde, tenemos a Jacob sumiso, deseoso de las cosas del Eterno, ansioso de ser parte de este proyecto. Se lo arrebató con sus propias manos al ángel. Ese es Jacob y ese es Esaú. Viven también dentro de nosotros, hermano, todos los días. Y pelean dentro de nosotros antes de nacer. Muchas veces se nos sale el Esaú que llevamos adentro, que nos aburrimos un poco porque el Shabbat, y porque hay que estudiar tanto. Son muchos mandamientos, son muchas reglas. Oye, pero que tiene que ser la mesa así, con tantos detalles. ¿Por qué no algo más sencillito? Y de veras que no se puede comer cualquier cosa. Podríamos probar por último una vez. Y está el Jacob que llevamos a ver, dice, no. Hay un Mesías, un Cordero que fue sacrificado por mí. Dio su vida, se entregó por mí, para que yo acceda a esta verdad y a este conocimiento y a esta esperanza y a esta promesa. Por lo tanto, tengo que continuar por la senda de Jacob. Tengo que pelearle
la primogenitura, ese Esaú que llevo dentro. Tengo que conseguir esa primogenitura, tengo que conseguir esa bendición de mi padre, tengo que luchar con el ángel para que yo también sea bendecido por él y que mi nombre sea cambiado y sea también uno que prevalezca y que cuando lucha con el Eterno y permanezca en este camino. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza profética que tiene este pasaje de la Escritura, Esaú versus Jacob, ¿no es cierto?, que nos da el ejemplo de cómo nosotros tenemos que luchar y arrebatarle al enemigo nuestra esperanza de redención, que nuestro nombre pueda estar inscrito en el libro de la vida, que podamos ser verdaderamente transformados y que seamos merecedores, aptos para lo que el Mesías espera de todos nosotros, aunque tenemos claro que lo que hagamos nosotros no nos da mérito para obtenerlo, pero la misericordia del Padre es tan grande que conoce su corazón, su mente, y sabe con qué actitud usted está hoy día aquí, celebrando Kabbalah Shabbat, estudiando Torah, esforzándose cada día para aprender un poquito más de este camino de perfección y alejarnos del Esaú que nos persigue, que está dentro de nosotros. Pablo compara, ¿no es cierto?, con palabras muy simples. El hombre físico, animal, el primer Adán. El segundo, el hombre espiritual, Yeshua. ¿Se fija? Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de esa conducta terrenal que nos aleja del Eterno y empaparnos y volvernos espirituales. ¿Cómo nos podemos volver espiritual? Evidentemente, estudiando Torah, aprendiendo Torah, viviendo por la Torah, comprendiendo mejor. En la medida que uno va estudiando, el Eterno le va abriendo más y más la mente y se va sintonizando más con la mente del Eterno. Y así, al final del tiempo limitado que tenemos nosotros aquí en este planeta, porque tenemos tiempo muy corto, muy limitado, para demostrarnos a nosotros mismos primero cuánto deseamos ser como Jacob, cuánto estamos dispuestos a luchar, qué sacrificio estamos dispuestos a asumir para ser parte de este reino maravilloso y de todas las promesas que el Eterno le dio a nuestro padre, Abraham, porque él es el padre de los fieles. Por eso es que acá todos tenemos un nombre hebreo, hijo de Abraham. ¿Se fija? Hijos de Abraham. En definitiva, Jacob es el continuador de las promesas, no que le dieron a Isaac, de las que le dieron a Abraham. Por eso la misión de Jacob era tan grande, tan importante, y él procuró, a riesgo de su propia vida, seguir adelante con eso, porque también creyó, igual que su abuelo, en este Padre Todopoderoso y Eterno, que tuvo contactos visuales con él cuando le muestra una escalera donde subían y bajaban ángeles del cielo. Y él dijo, Betel, esta es la puerta del cielo. Y es ahí donde después se construye el templo, en Jerusalén, donde los yahudí, los adoradores del Padre, se reunían cada semana y durante la fiesta santa a mantener vivas las promesas que el Padre le dio a Abraham, a Isaac y Jacob. Y nosotros tenemos que ser los continuadores de esas promesas. Las promesas de Abraham, Isaac y Jacob son las que tenemos que llevar adelante. Así que, hermano, si usted tiene que conseguir la primogenitura, haga algo por ella. Si quiere la bendición del Padre, haga algo por ella. Y si quiere luchar con el ángel del Eterno, luche con él, para que también usted sea bendecido. Shalom a todos y que tengan un lindo y hermoso día de Shabbat. Gracias por la oportunidad.